Gerardo Martínez, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, Carlos. Te quiero llevar un discurso que hiciste vos hace un mes, Sí. en un acto donde la figura fuiste vos y el presidente. Quiero recordarle algo a los que nos están viendo. La lapicera la inventó este señor. Ese día en que habló de la lapicera y le regaló una lapicera Sí. a Alberto Fernández. Pero dijo algo que le puso contexto a esa lapicera. Esa noche, esa tarde vos dijiste, la Constitución dice que gobierna el presidente, Exacto. no el vicepresidente. ¿Quién gobierna en la Argentina Bueno, hoy? la verdad que cuesta contestar fácilmente tu pregunta porque hay una contradicción entre lo que uno desea por una cuestión de valorización del orden institucional que determina nuestra Constitución y donde la mayoría de los trabajadores sindicalmente organizados buscamos de consolidar más allá de la opinión que podamos tener o del partido político que pueda ser ese presidente. Nosotros creemos en ese valor institucional y creemos que si hay dificultades como la que se puedan presentar en este momento o en otras etapas de la historia argentina, me parece que todos los argentinos, los 47 millones de argentinos, vamos a estar acompañando que no haya ninguna situación que vulnere ese ejercicio y ese respeto institucional. Después está la política, ¿no? Por un lado está la formalidad y por otro lado está la política. Quizás en el razonamiento de toda la información que uno recibe, como se dice el refrán, la información controla la acción. Y la información que uno recibe, realmente hoy hay una situación sinuosa en el desarrollo de quién conduce en la coalición que le toca gobernar la Argentina. Quizás en otras oportunidades surgieron situaciones similares, con mucho debate, desencuentro, pero a lo mejor se puede decir no existían las redes o había ciertos códigos de convivencia política donde uno sabía trasladar la información del resultado final y no de todos los matices que giraron en el preámbulo de ese debate o de esa discusión, ya sea con acuerdo o con desacuerdo. Quizás no sé por qué razón, para los trabajadores, para la sociedad en general de Argentina, nos encontramos con situaciones que si uno hace una mirada en el trazado de la historia de la Argentina, nunca pasó una situación así, me parece. ¿No? Hubo desencuentros. ¿Qué es lo raro acá? Lo raro es que se exponga públicamente, ya sea el enojo o la ignorancia o el ninguneo, que puede haber de uno y de otro, sin calificarlo, pero digo, esto es lo que vemos nosotros. Vemos un circuito de situaciones que no están en orden, por lo tanto, cuando un circuito de comunicación no está en orden, puede generarse un cortocircuito. El tema es que cuando se arma un cortocircuito de esta característica no es un problema, digamos, de una familia o de una manzana. Está en juego el destino de la Argentina. ¿Vos crees que estamos cerca de un cortocircuito? Yo creo que hay Digamos que que si esta situación económica que estamos viendo evitar, no logra ordenarse, ¿podemos llegar a una crisis política? Hay que evitar ese cortocircuito. Pero más allá de que si hacemos una encuesta, vos que te gusta hacer la encuesta, nos vamos a encontrar que todos los argentinos decimos, estamos jodidos, por un lado, como estamos. Pero la verdad que no quisiéramos estar peor. Si hablar un cortocircuito con una crisis política sin control, indudablemente es como causa-consecuencia. Lo que pagamos las consecuencias son, no sé, yo pienso en mis 420.000 trabajadores, digo mis como un sentido de respeto institucional, sí, sí. 420.000 trabajadores y trabajadores constructores. Si se presenta un cortocircuito y una situación de crisis política, yo me pongo a pensar el riesgo que significa para todas esas familias que pueden quedarse sin trabajo. Te quiero llevar a un episodio concreto. Hace, creo que 10 días, sí, en la Cámara Argentina de la Construcción, sí, hubo una reunión donde estaba el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el presidente de la Sociedad Rural, el presidente de ADEVA, de la Asociación de Bancos, el presidente de la Bolsa, el presidente de la UIA,
Cámara Argentina de Comercio, Sí. es decir, 6 dirigentes empresariales y vos. La famosa mesa de los 6, que Sí. tiene que ver con el razonamiento de lo que los argentinos llamamos la capacidad instalada, Correcto. Es decir, el sistema productivo. el sistema productivo. Y vos. Sí. ¿De qué hablaron? Mirá, por iniciativa de la Cámara y donde también tuvimos un cierto protagonismo los trabajadores, nos dimos la oportunidad de crear algo que existe en otra parte del mundo. No inventamos nada, que es, digamos, un consejo de planificación, digamos, de infraestructura. Esto lo hicimos pensando en la Argentina a mediano plazo. O sea, la idea esta que nosotros tratamos de imitar hay en Canadá, hay en Chile, hay en Australia, en Alemania, es decir, en Inglaterra, y eso se inició como para tratar de evitar, digamos, que se hicieran cosas digamos, hacia el que me importa, ¿no? Sino tratar de ver cómo podríamos generar un desarrollo de planificación estratégica vinculada a la infraestructura, que es el desarrollo, la producción y el trabajo, y con un sentido, digamos, donde existan estudios, análisis, y una interrelación con las distintas entidades que se ven acompañadas o se ven necesitadas por la logística que representa la industria de la construcción, madre de industria. Entonces ahí creamos, ¿no es cierto?, este CPI, y en este CPI empezamos a trazar un camino como para que más allá de quién sea la administración política del gobierno, de su mirada y orientación partidaria, tenga la oportunidad de ir a este CPI como para decir, a ver, señores, ¿ustedes qué tienen en estudio? Y seguramente ahí teníamos ingenieros, teníamos calculistas, teníamos diseñadores, tenemos pensadores. Esto es en el campo de la construcción, pero en esta reunión hablaron del país. Era el campo, digamos, de abarcar todo. Sí. Por eso están estas entidades. Entonces Sí. ahí cuando nos reunimos, después de 9 meses, en la Cámara de la Construcción, con los integrantes de la mesa de los 6, yo dije, miren, señores, acá estamos en una situación muy crítica, estamos cerca del abismo. Nosotros los trabajadores estamos sumamente preocupados, el nivel de pobreza, el nivel de falta de inversión, etcétera, etcétera, todo lo que vos analizás lunes a lunes y lo que dicen otros medios, algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo creo que entre ustedes y nosotros, es decir, trazar una alianza estratégica, respetando la soberanía de los intereses que cada uno representa, sí, porque en última, yo lo que quiero decir que los trabajadores no somos filántropos, como se dice. O sea, a mí me toca representar intereses y ellos representan intereses. Entonces, existe, digamos, una comunidad, digamos, de ideas planteada a nivel global, donde existe coincidencias, ¿no es cierto?, sobre el trazado de la oportunidad de generar reglas de juego para que haya inversiones, seguridad jurídica, planificación estratégica y por ende eso te lleva, digamos, a una resultante. Si hay empresarios hay trabajadores, si hay trabajadores hay empresarios. Entonces la idea, teniendo en cuenta que una de las fallas que tiene esta etapa es la falta de la concertación política, y coincidimos todos, ¿no? No se entiende cómo en un sistema democrático, que por suerte en la mayoría de los países del mundo es el que se pone en práctica, el valor sustancial para que exista un sistema democrático, aparte del voto, tiene que existir la política. Y cuando se elige en la política, siempre hay una administración que lleva adelante la conducción del país y hay una oposición que hace el otro juego en función de los intereses que representan. El tema es que la política en este caso hoy nos presenta una situación de crisis y no nos deja, digamos, el árbol de la política o el planteo de darle una supremacía, el valor del árbol hace que perdamos de vista el bosque. ¿Te puedo traducir de esta manera? Sí. Mirado desde una organización sindical, con la responsabilidad que tenés de representar gente que vive de su sueldo, o mirado desde una organización empresarial, con la responsabilidad que tienen de preservar el capital, de que la empresa no se hunda, ¿ustedes los ven en la pavada a los políticos? ¿Estás diciendo eso? Hablo de todos los políticos. No solamente nosotros lo vemos y la sociedad, eso lo determina porque hay una baja del interés, la calidad política en la región,
Pero en Argentina, un colega, digamos, dedicado al tema de las encuestas internacionales, nos dijo que todavía en Argentina sigue habiendo casi un 50% de imagen positiva en el sistema democrático. Pero lo que vemos que hoy la política está en una discusión, tanto dentro del oficialismo como de la oposición, en una discusión de palacete. En una discusión a ver quién se queda con tal oficina, con tal micrófono, quién hace el primer Twitter, quién es el que hace el Instagram, las redes, etcétera, etcétera. Entonces vemos como que no hay un mensaje claro y suficiente que dé una luz de esperanza y de previsibilidad a la sociedad en su conjunto. Te quiero llevar a otro tema. El lunes pasado estuvimos acá con Jorge Triaca y hablábamos de cómo lo que más se ha expandido en el mundo del trabajo es el trabajo informal. Sí. El trabajo formal está planchado, Sí. el empleo público apenas crece, tampoco crece tanto. Sí. Lo que se ha disparado es el trabajo informal. Yo le contaba a Jorge de charlas que yo había tenido con su padre hace 20 años y él decía, nosotros se nos escapó el problema del desempleo como sindicalistas. Tendríamos que haber tenido un dispositivo para eso, tendríamos que haberlos contenido. Ahora se ha puesto de moda el sistema de la UOCRA, Sí, donde hay una especie de fondo de cese laboral. que lo quieren imitar algunos políticos. A mí me gustaría que lo expliques y que nos digas realmente, sobre todo en un sector como la construcción, que padece mucho el tema del trabajo cíclico. Sí, que entran y salen. Entran sí. y salen. ¿Cómo se hace para pasar al que está desocupado o el que está en negro a la ocupación, al que recibe un plan a la ocupación formal? Si todos pueden pasar o ya hay gente que por problemas de capacitación quedó realmente fuera del sistema. Contanos cómo vos ves todo este problema. Mirá, Y quiero aclarar algo más. Este señor con el que estoy hablando es desde hace años representante del movimiento obrero argentino en la OIT. En la OIT, O sea, vos ahí tenés una plataforma para ver el problema del trabajo a nivel universal. A ver, hablamos un poco de esto. en principio lo que digo, yendo al eje, digamos, de tu Explica pregunta. bien el fondo sí. ese, porque la gente no sabe bien de qué estamos hablando. En el caso del sistema de la construcción funciona, porque una obra dura a lo sumo 2 años, o una obra hidroeléctrica dura un poco más. Pero hay distintos gremios. Gremios nosotros decimos a distintas etapas, donde vienen la excavación, sumoración, carpinteros, soldadores, bueno, son distintas etapas. Entonces, el sistema nuestro es que el trabajador entra a trabajar y a partir de ese momento el empresario tiene que depositar mes a mes el 12% de lo que le paga por quincena o por mes, siempre es por quincena, a una cuenta individual a nombre del trabajador. Por lo tanto, eso se va acumulando. Una cosa muy particular que nosotros logramos era que antes tenía ese fondo, tenía reconocimiento de tasa digamos, de caja de ahorro. Pero te vas a reír, pero con Federico Stassenegger arreglamos de que eso tuviera un reconocimiento de caja de tasa de uva. O sea, Para ir actualizándolo. para ir actualizándolo porque... Con la inflación. Claro. Entonces, eso fue un dato muy importante para nuestros trabajadores y para ese fondeo. Entonces, el trabajador, Pepe, ¿no es cierto?, trabaja durante un año para tal empresa y de repente salió otro emprendimiento en otro lugar, porque nuestra característica de trabajo es así, un soldador de alta presión. Y dice, bueno, ya acá no me gusta más o voy a ganar más dinero por ahí en Bahía Blanca. Entonces automáticamente presenta el telegrama de renuncia, va a su cuenta bancaria, retira los recursos, o sea, existe un resultado favorable porque de simple trámite recibe su dinero acumulado y con el reconocimiento de tasa UVA. Y por otro lado, el empresario tiene ya la contingencia, no sé si se dice así contingencia, Sí. digamos, de lo que podría ser el gasto. Y evitás el juicio. Y evita el juicio. Y así en todas las ramas de la industria de la construcción. Te puedes imaginar, nosotros estamos en petrolero, estamos en la área minera, estamos en la vial. ¿Vos pensás que esto es universalizable? ¿Lo Mira, podés...? yo en ese sentido soy muy respetuoso, porque creo que teniendo en cuenta que existen las paritarias
y existe una relación ida y vuelta entre el sector empleador y los trabajadores, me parece que si hay un buen entendimiento, ¿no es cierto?, posiblemente puede ser que sea una fórmula o un mecanismo de alternativa en la emergencia, pero no soy quien como para determinar en qué actividades sí, en qué actividades no. Pero sí te quiero dar un ejemplo. En el caso de lo que eran las cementeras que hacen el famoso hormigón preelaborado, sí, los camiones trompo que ahora vemos recorriendo por todos lados, ya no se hace más el hormigón en la obra, se compra. Ahí teníamos un sistema que era un sistema primero por la ley de contrato de trabajo. Pero de repente, cuando empezó a crecer el mercado y la vorágine de entrada y salida, etcétera, etcétera, hicimos asamblea en todos los obradores y la gente aceptó de incorporarse al sistema que teníamos en la industria de la construcción, sin perder un centavo de lo que tenían ya por derecho mientras estaba la ley de contrato de trabajo establecida. O sea, si ese compañero trabajador o trabajadora ya venía trabajando hacía 5 años con el sistema de la ley de contrato de trabajo, automáticamente empezar este sistema le quedaba ese acumulado ahí y empezaba con otro nuevo sistema. O sea, y funcionó. ¿Cómo estás viendo la discusión que abrió Cristina en alguna medida? Antes se había expresado el Cuervo Larroque en una discusión, recuerdo, con Juan Grabois, sobre el papel de los movimientos sociales. Mira, es una realidad planteada por la caída de la actividad, vos lo decís siempre, ¿no? Hace como más de 2 décadas que no se invierte en Argentina. Hoy somos 6.500.000 trabajadores que pertenecemos a la actividad privada. Tendríamos que ser 12 millones, considerando la incrementación de población que tenemos año tras año, y hemos sufrido una caída estrepitosa en distintas épocas. Por lo tanto, me parece que se produce ahí una situación donde se expone la pobreza, la precariedad, ¿no es cierto?, y la desocupación como un eje central. En Argentina, por suerte, se organizó. Ahora, la organización planteada por barrio, por jurisdicción, fue muy buena, siempre y cuando, lo planteo yo desde mi visión, si eso está ciertamente canalizado, orientado, y vuelvo a la Constitución, por quien tiene la responsabilidad de velar, digamos, en nombre del Estado, las cuestiones territoriales o de la vecindad, que son los municipios. Ahora, por distintas características y distintas decisiones políticas, hoy prácticamente los municipios no tienen un nivel de protagonismo. ¿Vos estás de acuerdo con que haya lo que está pasando ahora, que se estimule a que el que da el plan sea el Estado a través del municipio? Mirá, yo no entro en esa discusión, ¿no? Yo lo que estoy contándote qué es lo que pasó. Ahora, es una decisión del Estado si está en condiciones de asumir esa responsabilidad o generar una transición justa, porque en última, lo importante que esa familia que se ve expuesta a vivir en la precariedad, en situaciones donde no tiene la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, tiene que entrar en la formalidad. Ahora, ¿cómo hacemos para que entre en la formalidad? No va a haber un duende en Argentina que venga de un día para otro y decir se terminó la precarización, se terminó esta situación y se resuelve todo. Por lo tanto, me parece, y esto es parte de la responsabilidad que hacen a la discusión que tenemos en la OIT, que tiene que haber un proceso de transición justa. Ahora, para eso es necesario crecer, para eso es necesario invertir, para eso es necesario... En este sentido, la última pregunta. Claro. Ustedes están en un problema porque la inflación está disparada. Supongo que no está en la cabeza de ustedes que esto se desestabilice más, pero tampoco pueden dejar que el trabajador al que representan quede muy por debajo y que el salario, digamos, el poder adquisitivo del salario se degrade. ¿Qué va a pasar con las paritarias en este contexto que estamos viviendo? Mirá, ustedes como CGT, digo, sí, ¿no? En principio te digo, te la hago corta. Para nosotros sentimos vergüenza cuando tenemos que ir a un debate internacional y decir que estamos firmando paritarias por un 62%. Y me pongo como ejemplo. Aquí y en cualquier parte del mundo está definido que la inflación es el impuesto a la pobreza. En el razonamiento de la realidad argentina,
la inflación genera, digamos, vendría a ser el colesterol malo del sistema económico productivo. Yo le agrego algo más. Por lo tanto, yo lo que quiero es estabilidad económica. O sea, es más, la medida que nosotros estamos solicitando, la que hablamos con el ministro de Economía anterior y el que podremos hablar con la nueva ministra, es decir, queremos medida antiinflacionaria. Sabemos que es algo multifacético, pero también sabemos que el orden de la política tiene un valor sustancial para generar credibilidad, confianza. ¿Tienen previsto hablar con Batakis en los próximos días? Hoy tuvimos una reunión de mesa chica con todos los sectores que confluyen en la unidad de la CGT. Estamos en un proceso de análisis inquieto y con mucha tristeza ante esta situación. ¿Por qué? Porque no tenemos perspectiva. Es más, nos preocupa mucho que no nos podamos ocupar, o sea, no nos podemos anticipar a los acontecimientos, porque todavía está todo muy, digamos, fluido. Pero sí lo que nos interesa es ver si tenemos hoy yo sé que la industria metalmecánica está creciendo, hoy hablaba con Moyano, la industria de transporte está creciendo, la industria de construcción también, y así textil. Lo que no queremos, cuando yo le regalé la lapicera a Alberto, es para decirle, no nos detengamos. Yo no entiendo nada de economía. Sí, lo que sí entiendo y puedo observar, como los 47 millones de argentinos, ¿no?, que necesitamos estabilidad política para poder garantizar, digamos, una perspectiva diferente y poder llegar al 2023. Por eso nos angustia cuando hay dirigentes políticos que hablan del 2023. El problema es el hoy ahora. Esta es la cuestión.